Venimos, mis hermanos, y hoy cerramos este ciclo de mensajes, y espero que los que tal vez no hayan estado en alguno de estos 4 domingos, bueno, 3, porque hoy están acá, pero aún los que no estén hoy, ojalá tenga usted la disposición, y eso es algo que yo ahí sí lo hago como un consejo, lo hago como una cuestión de que yo entiendo que tal vez yo así lo haría. Y es más, mis hermanos, se lo pongo en estos términos. Cuando ustedes de pronto se enganchan, no sé si ustedes utilizan esa palabra, se enganchan con una serie de televisión, no estoy hablando que sea nada malo ni nada perverso, se enganchan con una serie, con una novela, con algo, y de repente se pierden unos capítulos, se pierde una temporada. Hoy en día, con las facilidades que hay, usted dice: no, me perdí hace 2 capítulos, voy a buscarlos, voy a ponerme al día, porque ¿qué pasaría con fulano de tal? ¿Qué pasaría? ¿Lo matarían? ¿No lo matarían? ¿La engañarían? ¿No lo engañarían? Y entonces como que a veces nos actualizamos, ¿verdad? Y no queremos perdernos en la historia. Pues déjeme decirle que la palabra del Señor es más que una simple historia, es palabra de vida. Y que si usted es parte de una congregación, mis hermanos, hay una línea, hay una voz que Dios ha venido hablando a su iglesia, a su pueblo. Y lo que yo predico es para esta iglesia, mis hermanos. Aunque la otra gente la pueda ver en internet o lo que sea, lo que yo predico es para acá, para nosotros. Es el alimento que usted, el Señor, le está poniendo en la mesa. Entonces, si ustedes tienen esa hambre y esa sed con la que cantábamos ahora, Señor, de menguar para que Él crezca, si usted por alguna razón de peso no pudo venir un día, un domingo, por las razones que sean, yo las entiendo, somos seres naturales, yo entiendo. Pero gracias a la tecnología que tenemos hoy, usted dice: bueno, pero me voy a poner al día, voy a saber qué fue lo que dijeron hoy en mi casa, en mi iglesia, voy a saber qué fue lo que se puso en la mesa, en el comedor de mi casa, y qué fue lo que comieron hoy mis hermanos, y yo también quiero comer y seguir todos en qué, en unidad. Entonces yo le animo, mis hermanos, que si no lo ha hecho, lo haga. Ay, pastor, pero es que son 40, 45 minutos y yo tengo mucho que hacer. Le aseguro que tiene el tiempo. Le aseguro que tiene el tiempo. En algún momento del día. Ahora, no me tiene que ver, me puede poner para escuchar y mientras tanto va manejando, mientras tanto va haciendo otra cosa. Así trata de prestar atención. Pero le aseguro que lo puede hacer. Y no lo hago para que me vea a mí, por eso le digo, ni siquiera me tiene que ver, porque lo escuche es suficiente. ¿Sí? Lo hago es porque es la palabra que Dios da para esta, su iglesia, su congregación, para nosotros como hermanos de este lugar. Amén. Entonces, mis hermanos, hemos venido hablando de la historia de ¿quién? De Abel y Caín. De Caín y Abel, una historia bien interesante, más profunda de lo que usted se imagina. Hermanos, aunque he predicado con hoy 4 días de este tema, créanme que tendría para predicar todo el año de este tema. Le aseguro que sí. Hay tanto por ahondar, hay tanto por descubrir, pero hemos visto que en algún momento de la historia de Adán y Eva tuvieron 2 hijos. No fueron los primeros, o no lo sabemos, pues fueron 2 hijos. 2 hijos que tuvieron porque habían más hijos. Y esto es algo que ya lo he aclarado, pero que hoy, por misericordia de los que tal vez hasta hoy vienen, lo aclaramos. Tuvieron 2 hijos dentro de muchos más hijos que tuvieron, y estos 2 hijos ya siendo adultos, uno era agricultor, se dedicaba a la agricultura, el otro era pastor de ovejas, se encargaba de cuidar rebaños, y llegó el tiempo, no lo sabemos porque la Biblia no nos lo describe, no había una religión en el momento, no había una ley, no había unos mandamientos, no había algo que los obligara como tal, y lo único que podemos especular o suponer era que era el ejemplo de quienes, de sus padres, de Adán y Eva, que muy seguramente en gratitud y en obediencia y en amor a que Dios no los había fulminado en el día que pecaron, sino que los había cubierto con pieles y había cubierto su pecado, muy seguramente ellos en gratitud, cada cierto tiempo, ofrecían un sacrificio con las pieles o con lo que hacían para volverse a cubrir, hacían un sacrificio o sencillamente decían: tenemos que agradecerle a Dios que no nos fulminó, tenemos que hacer algo, y creaban un hábito de hacer una ofrenda, un altar, porque recordemos, mis hermanos, que ellos habían perdido la conexión divina. El pecado rompe nuestra relación con Dios.
El pecado de Adán y Eva le había quitado ese puente, esa conexión divina. Estaban lejos, ya no estaban en el huerto del Edén, ya no estaban allá en el paraíso, ya no estaban en ese lugar apartado. Ahora estaban expuestos a un mundo que había caído en la maldición, donde crecían espinos y cardos, donde era más duro el trabajo, donde la mujer ahora tenía dolores de parto. Y entonces ellos dijeron, pero por lo menos no nos fulminó en el instante, sino que nos cubrió el pecado y nos dio la oportunidad de seguir viviendo para que un día podamos volver a Él. Y entonces, por alguna razón que no explica literalmente la Biblia, yo tengo que aclarar eso, nos muestra que había un tiempo que había una tradición ya que había creado Adán y Eva, y que muy seguramente la habían pasado a sus hijos. Y en ese orden vemos a Caín y a Abel, que llegó el tiempo, llegó el momento, como que le llegó el domingo. Pongámoslo en estos términos. Llegó el domingo, llegó el día de entregar esa ofrenda, y Caín se levantó ese día y dijo, ay, verdad que mis papás nos enseñaron eso. Llegó el día y Caín dijo, bueno, de la cosecha voy a sacar esto, esto está bien. Y agarró su canasto, agarró sus cosas y se fue al lugar del altar. Había un lugar que habían creado para eso. Había un lugar, tal vez no era un templo como nosotros hoy en día lo concibimos, no era un lugar físico, era un lugar, tal vez unas piedras, algo que habían colocado. Si lo entendemos a la luz de todo el Antiguo Testamento, muy seguramente era un altar de piedras, un lugar donde iban y colocaban ahí, y el fuego de Dios consumía eso. Esa era la forma que sabían que Dios había recibido la ofrenda. Y entonces llegó el momento y Caín se levanta, se dice, ay, verdad que toca. Bueno, echemos esto, vámonos. Y se fue Caín con su ofrenda, pero había otro hermano llamado Abel que sabía que llegaba el día, sabía que llegaba el momento, y Abel no esperó el día. Abel, días antes, Abel empieza a mirar sus ovejas y dice, ay, me nacieron unas crías nuevas, tengo como 80 ovejas. Estas son las nuevas crías, tengo aquí como 10 crías nuevas. Esta está más gordita, esta está más hermosa, venga a ver los dientes, esta está tuertica, no, esta quítala de ahí, y empieza a escoger lo mejor. Y eso le tomó ¿qué? Tiempo, le tomó tiempo. Preparó su ofrenda, no llegó allá como ¿qué vine? A ver qué es lo que me van a dar. No, a ver, preparó. ¿Cuánto le tomó? No sabemos. 3 días, 4 días, esperando, organizando, mirando cuál era la más gordita, la lavó, la limpió, la hermoseó, y se llevan sus mejores crías, las más gorditas. Oigan, el corazón de Abel no estaba, no, esta está muy buena, esta la puedo vender, ¿en cuánto? No, para el altar, no, esta no, para el altar, esta la vendo al compadre, no. Él dijo, no, las más gorditas, nos fuimos para la iglesia, nos fuimos para el altar, nos fuimos para el templo, y lleva lo mejor, lleva lo más gordo, lleva lo más grande. Y entonces dice la palabra del Señor que presentó Caín su ofrenda. Y cuando Caín presenta su ofrenda, dice la palabra del Señor que miró el Señor ¿a quién? A Caín. Y luego que mira a Caín, mira la ofrenda. No era que la ofrenda estuviera mala, no era que estuviera podrida, no era que estuviera mala. Sencillamente mira el corazón de Caín, y a través del corazón de Caín mira la ofrenda. Mira a Caín y mira su ofrenda, y no le agrada a Dios. No le agrada lo que ve en Caín y cómo trajo su ofrenda. No era que fuera peor o mejor la ofrenda, sencillamente el corazón de Caín era el que no estaba bien. Y dice que mira a Caín y no, pero luego mira a Abel y su ofrenda. Y entonces ve la ofrenda y ve cómo la puse. Y dice, miró Jehová a Abel y a su ofrenda y le agradó, la recibió. Pero entonces Caín, que estaba allá en otra zona de la iglesia, porque mi ofrenda no la recibió. Ahora, estamos hablando que Caín parece ser si lo llevamos al día de hoy, Caín parece que un cristiano, ¿verdad? Un cristiano que va a la iglesia y que lleva su ofrenda. O sea, pareciera que lo que estaba haciendo Caín también era piadoso. Puede que hubieran otros hermanos que ni iban al altar. O sea que Caín
decimos, pero por lo menos Caín iba, sí, pero su corazón no. Y entonces Caín ve a Abel que recibió la ofrenda y su enojo es con Dios, pero a Dios no le puede hacer nada, y se enoja y decae su semblante, se desanima. Si ven que sirvió, yo hubiera vendido esa cosecha, me había ido mejor. ¿De qué sirvió hacerlo? ¿De qué sirve ir a la iglesia si mire, me vienen problemas? ¿De qué ha servido estar tantos años en la iglesia si mire, las cosas no cambian, no mejoran? Y empieza a quejarse, su semblante cae, su ánimo cae, se enoja. Y el Señor le dice, ¿por qué? ¿Por qué Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué estás enojado? Y Caín no responde, sencillamente el Señor le dice, si bien hicieres, si hicieres lo correcto, si usted hubiera hecho las cosas correctamente, si no hubiera traído esa ofrenda simplemente de una manera religiosa, si no hubiera venido simplemente porque quería a ver qué pasaba, porque quería ser mejor que su hermano, porque quería ver si usted traía más que su hermano, si no hubiera venido a competir, si no hubiera venido a tal vez esperar más en lugar de a dar. Y a veces nosotros venimos a las iglesias a pensar qué va a pasar hoy para mí, cómo voy yo a experimentar, cómo voy yo a sentir, qué va a pasar conmigo. Pero cuando venimos a ofrendar como Abel, no se trata de nosotros, se trata de Él. La ofrenda es para Él, no para nosotros. La ofrenda es para Él. La ofrenda es una renuncia, es un sacrificio, es una entrega, y no espera nada a cambio. Nadie se comía eso que quedaba en el altar. Eso se quedaba consumido para la gloria de Dios. No había un beneficio. Miren, mis hermanos, ofrendar nuestro corazón es renunciar a Él. Te ofrendo todo lo que soy, lo cantamos, qué lindo. Pero lo importante es vivirlo. Lo importante es que sea real en nuestras vidas. Y entonces Caín viene y dice, no, esto no está bien. Y el Señor le dice, mire, si usted hace lo correcto, la recompensa va a estar ahí, se va a sentir bien y ya eso es su recompensa. Si bien hiciere, serás exaltado. Si hace lo correcto, va a recibir la bendición del que obedece, del que hace lo correcto. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Ahí está el pecado rondando tu vida. El pecado te está dando la vueltica esperando, y eso lo confirma el Nuevo Testamento, que dice que el enemigo, Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, esperando cuál hace lo incorrecto, esperando cuál no hace la oración correcta, y él le abre un poquito la puerta y él va a meter ahí su garra y va a acabar con el cristiano y va a destruir, porque él vino para hurtar, matar y destruir. El Señor le dice a Caín, si usted hace lo correcto no hay problema, pero si no lo hace, el pecado está a la puerta, pero usted se puede enseñorear de él, usted puede estar por encima si simplemente hace lo correcto. Por eso hacer lo correcto no es porque me voy a beneficiar yo. El hacer lo correcto se hace porque es correcto. No es algo que obtengo si hago lo correcto. Por eso yo no estoy de acuerdo, y esto es un paréntesis, y ayer que hablamos de los niños, yo no estoy de acuerdo, pero si usted lo hace no hay problema, si lo quiere seguir haciendo, yo no estoy aquí poniendo legalismos ni nada, simplemente le cuento mi opinión. Yo no estoy de acuerdo en premiar a nuestros hijos porque saquen buenas notas. Yo no estoy de acuerdo en premiar a nuestros hijos porque se portaron bien. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si usted lo hace, sígalo haciendo si quiere, no hay problema. ¿Sí? Es su decisión. Pero yo no estoy de acuerdo porque les estamos mandando un mensaje que hacer las cosas bien, que portarnos bien es porque nos van a dar algo a cambio. No, el beneficio de hacer las cosas correctas es saber que se hicieron correctas. El beneficio de que el niño se sacó buenas notas, ya está, fue la nota. Ahora es diferente que a veces lo recompensemos por todo un camino de excelencia, pero cuando los papás dicen, si te sacas, te doy esto. No. Porque le están diciendo que siempre que haga algo bueno es porque va a recibir algo a cambio. Y llega la edad adulta, llega la edad madura y quiere hacer todo bien, pero ¿y yo crecí? No, la realidad del mundo real es que usted tiene que hacer lo correcto porque es correcto y punto. A usted nadie le va a dar un premio al final del año por no haber matado a nadie. A ver, los que no mataron a nadie este año vengan por su premio. No,
no, la sociedad nos castiga si hacemos lo malo. Aún en el mundo no cristiano, la sociedad castiga si usted no hace lo malo, pero si usted hace lo bueno, es lo correcto. Ya es simple. Pero nosotros a veces como cristianos estamos exagerando, poniéndole cosas a Dios que ni Él pone. Y aún en la educación de nuestros hijos, que es un tema por el cual voy a seguir hablando y voy a seguir ahí chuzándonos entre todos. Aún con nuestros hijos les estamos mandando, es que no es lo que le decimos a nuestros hijos, es el mensaje que le mandamos a veces. Y cuando le mandamos el mensaje errado, ellos sí lo copian y lo hagan. Oh, ok. Si me saco buena nota, pues das $. Mi hijo me cuenta, mi hijo menor me dice, papá, yo tengo un compañero que por cada A o B que se saque, los papás le dan $20. Le digo, wow, esos papás tienen mucho dinero. Y me mira como diciendo, yo digo, no, de mí no esperé eso. Le digo, usted confórmese con que lo felicite porque le fue bien. Porque el mensaje que le está mandando a ese niño es que si se porta bien, entonces lo van a premiar. Y si no, entonces ¿para qué me porto bien si no me van a dar premio? ¿De qué me sirve que me porte bien si no me dan nada? No, le sirve porque es lo correcto. Porque es bueno para usted. Bueno, cierro el paréntesis. Y entonces el asunto es que la ofrenda de Abel no estaba esperando ser premiada. Y si lo vemos literalmente y como está escrito, Abel no recibió absolutamente nada por su ofrenda. Oiga, ni una conversación, aunque sabemos que eternamente va a conversar con Dios, que ese es el premio principal. Pero aquí en la tierra ni una conversación tuvo directa con Dios. Caín, que hizo lo malo, la voz de Dios viene y le dice, ¿qué has hecho? Porque Caín entonces no prepara su ofrenda, pero planea la muerte de su hermano. Y lo mata. Y el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, en lugar de responder como un supuesto creyente que estaba adorando, le dice, no sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar responsable de todos los que están conmigo en la iglesia? ¿Y a mí qué me importa que el otro no venga? Yo vine. Y si faltan cosas en la iglesia, no, pues yo doy lo mío, ya verás el pastor qué hace si los demás no dan. ¿Acaso yo soy guarda? ¿Acaso yo tengo que responder por esta humanidad? ¿Acaso yo tengo que estar pendiente de qué está pasando con el de al lado? Yo no sé. Y el Señor dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aprendimos en el mensaje anterior, mis hermanos, que el asesinato, el Señor Jesucristo, cientos, miles de años más adelante, dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, que tiene algo contra su hermano, que le habla mal de su hermano, que le dice cosas feas a su hermano, ya también se ha constituido en un asesino. Y los cristianos, no, pastor, yo no tomo, yo no fumo, yo no le hago mal a nadie. Pero de pronto estamos matando, asesinando a nuestros hermanos con nuestras palabras. Como lo dije hace 8 días y solo lo repito, no se trata de si usted habla mal del pastor o del hermanito, de la hermanita o del líder, es que no hay que hablar mal de nadie. No hay que estar en guerra entre nosotros como hermanos. No hay que estar menospreciando a nadie porque usted sabe o no sabe o usted sabe más. El que sepa más, el que sea el mayor, el que se crea más maduro, sirva. Sirva al menor, ayude a los demás. No señale tanto, señálese a usted mismo. Y déle exhortación con amor al que tenga que darle exhortación con amor. Ayer lo vimos con nuestros niños. Pero entonces, mis hermanos, Caín mata a su hermano y el Señor lo confronta. Oiga, qué conversación. Vemos que yo lo veo así, mis hermanos. Y espero que usted lo mire así. Cada conversación de Dios con Caín era una oportunidad de arrepentimiento para Caín. Cada vez que usted se vea expuesto a algo que le incomode, algo que no le agrade, es una oportunidad que Dios te está dando para que te corrijas. Cada vez que la palabra a usted le incomode, le estorbe, no la reciba con ese mismo gozo, con esa misma alegría, pero es palabra de Dios, sepa que Dios te está
está dando la oportunidad de que te corrijas, porque al principio te vas a ver amargo, pero después vas a ver dulce como la miel. Cuando la proceses y cuando la apliques en tu vida. Y le estoy dando palabra de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Que la palabra del Señor al principio es amarga, mis hermanos. Porque la palabra confronta nuestro pecado. Claro que hay que predicar cosas hermosas, claro que hay que predicar cosas lindas, claro que Dios es fiel, claro que Dios sana, claro que Dios salva, claro que Dios respalda, claro que Dios prospera, claro que sí. Pero también exhorta, también confronta y también nos ayuda a limpiarnos de nuestro pecado para que no sigamos iguales. ¿Qué era lo que quería Dios con Caín? Que ojalá se arrepintiera. ¿Usted cree que decirle dónde está tu hermano era porque Dios de verdad no sabía? No, Dios sabía, solamente quería ver qué decía Caín. Dios hoy también nos está hablando a nosotros a ver qué decimos con lo que somos confrontados. Entonces, ¿dónde está tu hermano? No sé, soy nuevo a casa, ¿acaso guarda de mi hermano? Sí, lo somos. Sí, lo somos. Tenemos que ser guardas. Ustedes son guardas míos, yo soy guarda suyo y ustedes son guardas entre ustedes. Tenemos que cuidarnos, tenemos que amarnos. Ese es el segundo mandamiento, ¿no? El mandamiento que Jesús resumió, el segundo mandamiento que el Señor resumió, es amar a tu prójimo. Es amar a tu hermano. ¿Y cómo conocerá el mundo que somos sus discípulos, que nos amamos, que somos guardas los unos de los otros? Y entonces el Señor está ahí con Caín diciéndole eso. Y Caín entonces no, sigue reacio, sigue necio. Y el Señor le dice, mire, la tierra ahora será maldita, eres maldito. Porque la sangre de tu hermano clama a mí, la sangre que recibió, la tierra que recibió la sangre de tu hermano, de esa hora no podrás recibir fruto. Tuvo que salir, tuvo que ser errante y extranjero. Y en ese caminar entonces se dio cuenta que ya no iba a tener sustento, que ya la tierra le iba a dar con mayor dificultad el fruto. Si para Adán y Eva y toda la humanidad estaba difícil, para Caín se le puso a cuadrito, se le puso doble. Y Caín dijo, oiga, esto es muy duro de ser soportado. Oiga, en lugar de arrepentirse, lo único que piensa es, oiga, esto se pone cada vez como es complicado. Dios es muy duro, Dios es muy exigente. Esto de ser cristiano es muy difícil. ¿Por qué mucha gente vuelve atrás? ¿Por qué mucha gente frecuenta las iglesias por un tiempo y luego desaparece? Porque lo empieza a ver muy difícil. Porque empieza a decir, esto de ser cristiano es muy difícil. Esto es muy difícil soportar que el pastor esté predicando en contra del pecado. Esto es muy difícil que el pastor diciendo que hay que perdonar. Esto es muy difícil que el pastor esté diciendo que no hay que tener resentimiento entre nosotros. Esto es muy difícil que el pastor diga que hay que amarnos. Para el que no quiere obedecer se pone difícil. Para el que quiere obedecer es un caminar de bendición, de la mano del Señor. Vamos, papito, para donde tú me lleves, allá voy. Lo que tú me pidas yo hago, lo que tengo que renunciar lo renuncio. Pero el que no quiere hacerlo, pues se le pone difícil. Y Caín se le puso difícil, dijo, esto es muy difícil de soportar. Esto es muy difícil. Y el Señor le dice, bueno, si no se arrepiente, se lo traduzco, pues vas a ser errante y extranjero. Y Caín dice, ¿sabe qué? Sí, voy a hacerme. Asumió su maldición, asumió su castigo. Dice, está bien, entonces está bien, pues me voy, pues no vas a esta iglesia. Y entonces, me voy. Y se va errante y extranjero, pero lo único que le preocupa, dice, oiga, espere Dios. Oiga, esto que usted me ha puesto es muy difícil, y si alguien me ve, me va a matar. Porque el Señor le había puesto una señal a Caín. Pero el Señor le dice, tranquilo, nadie lo va a matar. Porque si alguien lo mata a usted, el castigo para esa persona va a ser 7 veces peor. Y uno dice, pero ¿por qué Dios? Eso fue lo que vamos cerrando el resumen. ¿Por qué Dios protege a Caín? Porque Dios no quiere que un pecado lleve a otro pecado. Amén. Eso lo terminamos de ver hace 8 días. Dios no quiere que porque alguien habló mal de alguien, entonces otro hable mal de él para compensar. No, esa no es la justicia de Dios. Él dice, mía es la justicia, mía es la venganza, yo pagaré. Amén. No se trata de cómo nosotros nivelamos la balanza. Dios es el que la nivela. Si a usted le hicieron, usted no haga, no pague mal por mal. No pague mal por mal. Entonces el Señor dice, no se trata, ustedes no son los que tienen que solucionar, yo soy el que soluciono.
Y Dios no quería más derramamiento de sangre. Dios no quería que porque usted habló mal de alguien, otro hable mal de usted para compensar. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios no funciona así. Así funcionamos nosotros, no Dios. El Señor lo que no quiere es que haya más derramamiento de sangre. El Señor no quiere que maten a Caín y sea otra sangre en las manos de otra persona. Entonces el Señor le pone una señal a Caín. Tal vez nos imaginamos a Caín caminando así, para que todo el mundo viera que era Caín. Y él se imaginó con un problema, tal vez, su familia. Acuérdense que era una comunidad pequeña. Y entonces Caín dice, bueno, entonces ahora me voy a ir. Y ahí quedamos. Amén. Ahí quedamos más o menos actualizados. Versículo 17. Génesis 4:17. Caín queda errante y extranjero, vagabundo en este mundo, mis hermanos. Caín está sin Dios, sin ley, con el remordimiento porque no había arrepentimiento tal vez de haber matado a su hermano, con el entendimiento de que era muy duro soportar el castigo de Dios, pero que Dios iba a evitar que alguien lo matara. Y entonces sabe que tiene que seguir viviendo una vida, podría ser religiosa o podría ser apartada totalmente. Pero Caín dice que entonces conoció a su mujer, y cuando habla de conoció quiere decir que tuvo relaciones sexuales con su esposa. Sí, hermanos, dije sexuales como pastor. Y dice que conoció a su esposa, y la cual le dio a luz un hijo que se llamó Enoc. Y quiero que preste atención porque aquí voy a ir un poquito rápido porque el tiempo siempre me limita. Y dice que edificó una ciudad. Quiere decir que la población se extendió. Esto no pasó al otro día. Quiere decir que la población se iba extendiendo y había gente que se unió a Caín. Y dice que edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo. Si usted se da cuenta, Enoc ya no quiere darle honor a Dios. Ahora la ciudad va a tener el nombre de uno de sus hijos. Y le llama a la ciudad, y este nombre que le pone ahí Enoc, no lo vaya a confundir con el Enoc que aparece después en la generación de Seth. Este es otro Enoc, sencillamente eran tocayos, ¿sí? No es el mismo Enoc, porque el Enoc que aparece más adelante en la Biblia es de la descendencia de Seth, que ya lo vamos a mirar. Y este es el Enoc que caminó con Dios, un hombre recto, puro. Pero este Enoc no, este es el Enoc de Caín. Lo que pasa es que no tenían muchas ideas para los nombres todavía. Entonces hasta ahora estaban empezando a poner nombres. Y le pone Enoc, y le pone a esa ciudad el nombre de su hijo, como quien dice, ahora lo que yo soy y lo que descienda es lo que me importa. El que se aparta de Dios, el que no sigue con Dios, ya no le va a dar honor a Dios. Y dice luego 18, y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Si usted mira ahí, ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones que van pasando. O sea que usted lee en un versículo y pareciera que pasa un día, pero no. Si estamos hablando de 6 generaciones, estamos hablando que muy posiblemente habían pasado más de 1000 años. ¿Sí me entienden? Porque en esa época todavía vivían harto. Entonces ahí estamos viendo que son 6 generaciones que van pasando, y va pasando el tiempo, las ciudades se van creciendo, y llega el punto donde hay otro de sus descendientes. Escucha esto, un descendiente de Caín que se llama Lamec, y Lamec toma para sí 2 mujeres. Ya el castigo de Caín, la perversidad de Caín, el espíritu de Caín, la manera de adorar de Caín, que llevó a la muerte de su hermano, ahora trae otro mal. Y es que ahora uno de sus descendientes hace algo que vuelve y rompe y es la primera vez que alguien tiene 2 mujeres. Es la primera vez que en la historia de la humanidad alguien ya no se conforma con que Dios creó un hombre y una mujer y con ellos hizo la primera pareja, el primer hogar, sino que hay alguien que dice, no, yo ya no quiero una, quiero 2. Y entonces aquí Lamec ya crea otro mal, otro problema, y por eso, mis hermanos, cuando no aceptamos, escuche esto, porque esto es para nosotros como iglesia, cuando no recibimos la exhortación de Dios y la palabra de Dios como algo que quiere hacer algo en nosotros para mejorar, y mantenemos nuestra condición de pecado, déjeme decirle que un pecado lleva a otro pecado. Nunca piense, es que mi único pecado es este, que no he podido dejar esto. No, mi hermano, ese pecado le va a llevar a otro.
Y cuando una persona peca de una manera y tiene que justificar su pecado, termina mintiendo. Y ya no solamente pecó de esa manera, sino que ahora miente. Y ya no solamente miente, sino que ahora manipula. Y ya no solamente manipula, sino que lleva a otra cosa. Y esa cosa lo lleva a otra. Y cada vez el estado de la persona cada vez es que peor. Y entonces vemos aquí que Lamec ya toma a dos mujeres, creando el primer caso, digámoslo así, de adulterio, o el primer caso de bigamia, que no es agradable delante del Señor. Y entonces dice que de esas dos mujeres, una se llamaba Ada y otra Sila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Entonces vemos que en Jabal existe el primer ser humano que empieza sencillamente a crear fortuna, a crear ganado, a crear riqueza. Y vemos aquí, esto es algo muy superficial, mis hermanos. Vuelvo y le digo, esto no es profundo, y es un estudio muy profundo el que estoy haciendo hoy, muy rápido, solo les doy unos tips, ¿sí? Pero vemos que uno de los males, mis hermanos, de la sociedad es el amor a las riquezas, ¿verdad? El amor a las riquezas lo dice la palabra del Señor. Entonces vemos aquí que ya uno se empieza a enfocar, uno de los descendientes de Caín se empieza a enfocar en acumular riquezas. Y luego dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jubal fue el primero en ser el primer registro bíblico, y aún, escúcheme esto, aún las instituciones musicales que no son cristianas tienen como historia que el primer registro bíblico el primer registro histórico de una persona que tocaba instrumentos está en la Biblia. Y Jubal es el primer hombre que se muestra como tocar instrumentos. Y viene de la descendencia de Caín, mostrando que uno de los placeres de este mundo es darle satisfacción a su carne, a su entretenimiento. Y lo vemos de muchas maneras. No estoy hablando de que la música sea mala, estoy viendo que se enfoca en otra área del entretenimiento, otra área del placer del ser humano. Y luego dice que Sila también da a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y entonces dice que aparece el primero que se encarga, que se llama Tubal-Caín, se hizo experto en forjar herramientas o cosas de bronce y de hierro. Y entonces vemos que ya el hombre empieza a crear armas y en crear una cantidad de cosas que no solamente pueden servir para la cacería, pero empezaron a servir también para la guerra. Y los que también hacen todo esto empezaron a crear ídolos. ¿Sí me hago entender? Ya el hombre empieza a decirle a Dios, ya no te necesito. Yo puedo defenderme solo, no necesito que usted me defienda. Ya empieza a decir, ¿sabe qué? Si soy desterrado, si soy extranjero, si estoy vagabundo, si soy errante, entonces puedo fabricar mis propios dioses. Y esto lo estoy mirando de una manera muy superficial, mis hermanos. Podríamos profundizar mucho más ahí. Y luego dice Lamec, el que tenía las dos mujeres, dice a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. En la Reina Valera pareciera que está hablando algo a futuro, ¿sí? Un joven mataré, como si estuviera planeando matarlo. Pero en las versiones revisadas con otros tipos de anexos que se han encontrado a lo largo de los años, no dice eso, dice, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchame, esposas de Lamec, maté a un hombre que me atacó y a un joven que me hirió. Lo que está diciendo no está diciendo que lo va a hacer, sino lo que está cantando es que ya lo hizo. Ya mató a un hombre y ya mató a un joven. O sea, Caín había matado a su hermano y un descendiente suyo ya hace 2 asesinatos. Mis hermanos, si nosotros no nos corregimos, créanme hermanos, que el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, ellos lo van a multiplicar al doble. Ellos lo van a hacer peor. John Wesley, el fundador de alguna manera de nuestra línea doctrinal, tiene una frase que dice que lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. Si nosotros somos tolerantes y decimos, hoy vamos a pasar esto, es una mentirita, la siguiente generación abraza la mentira. Si nosotros somos tolerantes con unas cosas y manejamos como, eso no está malo, pastor, eso es así, y lo manejamos como con tolerancia aparente, la siguiente generación lo abraza. Y por eso aún dentro de nuestra misma fe cristiana, cada vez estamos viendo iglesias que ya promueven el matrimonio homosexual. Estamos viendo también ya líderes en iglesias que ya no es problema que sean bisexuales. Y entonces, ¿qué pasa con todo eso, mis hermanos? Que lo que una generación empezó a tolerar, otra generación ya lo abrazó.
Por eso como pastor y como iglesia y como nosotros tenemos que buscar, mis hermanos, ser siempre bíblicos. Porque lo que a veces nosotros toleramos de una manera muy sutil, nuestros niños, nuestra siguiente generación no lo van a ver como algo tolerante, sencillamente lo van a hacer como, así es, y así lo vamos a hacer. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, que lo que Caín no se quiso arrepentir, lo que Caín no quiso cambiar en él, uno de sus descendientes no solamente lo hizo, sino lo hizo peor. Y lo dañó más. Y entonces antes vemos en Lamec un corazón totalmente apartado. Caín por lo menos dijo, ¿acaso soy guardia de mi hermano? Por lo menos lo llamó hermano. Pero ya vemos que Lamec se va al extremo a decir, ya, o sea, ya lo hice. Maté a uno y maté a otro, ¿y qué? Ya ni siquiera está contemplando un sentimiento de hermandad. Y antes se pone en un plan todavía más perverso. Sino que Lamec dice, si 7 veces será vengado Caín. ¿Caín qué venía haciendo de Lamec? Era como su tatarabuelo. Quiere decir que en la sociedad ya existía el dicho, ya existía el pensamiento que Caín no podía ser vengado, porque iba a ser castigado 7 veces. Ya dentro de estas 5 o 6 generaciones que habían pasado, se conocía públicamente, no había noticias, no había internet, no había Facebook. Era algo que pasaba de voz a voz, de generación a generación, que se conocía que 7 veces sería castigado el que matara a Caín. Y Lamec, en lugar de decir, oiga, yo me tengo que arrepentir, porque si el que matara a Caín iba a ser castigado 7 veces, yo no quiero ser castigado peor. No, al contrario, dice, pues si Caín tenía que ser castigado 7 veces el que lo matara a él, pues yo digo esto, si Caín 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces, como quien dice, a mí que nadie ni me diga nada, porque antes le va a ir peor. En él ya hay un descaro con el pecado. ¿Sí me hago entender? Lo que para Caín fue un pecado que todavía tuvo cierto grado de indignación aún en él mismo, para Lamec, su descendiente, ya era importante. ¿Qué me interesa? Pero ahora no lo llevemos a nuestras generaciones, traigámoslo a nuestra propia vida, hermanos. Si usted y yo no nos corregimos cuando Dios nos llama la atención, no espere que más adelante usted vaya a sentir el mismo sentir de arrepentimiento. Porque el que no se arrepiente, el que no es tocado por la exhortación de Dios, escúchame esto, su corazón se endurece. Hermano María Luisa, amén. Si usted no y yo no nos arrepentimos, nuestro corazón nos endurece, así estemos en la iglesia todos los domingos. Porque escúchame esto, la palabra es espada de doble filo, corta y penetra hasta los huesos, hasta nuestros tuétanos. La palabra sana, la palabra exhorta, la palabra alimenta. Pero escúcheme esto, hermano, que si usted se expone a la palabra, pero su corazón sigue duro, cada vez se va a endurecer más. Y cada vez va a menospreciar más la palabra. Y cada vez le va a parecer que es más imposible de cumplir. Porque la sobreexposición, escuche esto, por eso hay mucha gente que es complicadamente difícil en las iglesias. La sobreexposición a la palabra, sin un corazón como el de Abel, solamente hace más dura a la persona. Solamente hace más dura a la persona. Porque saben, y saben mucho, pero nada practican. Y su corazón está duro. Lamec sabía lo que había pasado con Caín, pero su corazón estaba duro. Lamec sabía que Caín había sido exhortado por el mismísimo Dios, y lo único que hizo fue tomar esas palabras y tergiversarlas a su favor. Por eso no es el conocimiento, es el corazón. Es un corazón dispuesto a obedecer, a arrepentirse. Si Dios te exhorta, asimílalo aunque te duela. Si Dios te exhorta, humíllate. Pero arrepiéntete y cambia, porque si no, cada vez va a estar más duro. Y cada vez menos vas a sentir el arrepentimiento. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque cada vez la gente sabe más, pero hace menos. Sabe más, pero ama menos.
Hoy no tenemos excusa, mis hermanos. Biblias de todas las traducciones, de todos los colores. Aunque tengamos que ser prudentes, pero hay en las redes predicadores en imagen, consulta. Usted tiene de todo para conocer más de Dios. Pero si no vive, si no practica nada, solamente va a ser más aguijón para nuestra carne. Solamente va a ser más duro nuestro castigo, porque somos conocedores, pero no ¿qué? Hacedores. Así que estamos viviendo tiempos donde no es un secreto ni usted tiene nada que descubrir. Usted va a decir, yo puedo consultar todo eso que predicó el pastor y no voy a contar más de lo que él dijo, más de lo que él dijo. El pastor se quedó cortico con la profundidad que le dio ese mensaje. Pero que yo busque verdad, yo le digo al pastor dónde es que encuentra más información. ¿Y de qué sirve si no la vives? Amén. Cierto. ¿De qué sirve si no la vives? ¿De qué sirve si no amas? ¿De qué sirve si solo la utilizas para justificar tu propia vida? Porque Lamec sabía, y lo único que hizo fue coger esas palabras y a torcerlas a su favor. Y decir, pues si Dios dijo que Caín sería vengado 7 veces, pues yo digo que me mate a mí 70 veces 7. Y sabe que Dios más adelante le dice Pedro al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces. El Señor le dice, Caín y Lamec. Siempre el enemigo va a querer torcer la palabra. Siempre va a querer voltearla y ponerla a su favor. Sin embargo, el Señor, versículo 25, dice, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer. Cuando digo conoció, para los que no estaban pendientes la vez pasada, fue que sí, Adán y Eva tenían relaciones sexuales, hermanos. Así se creó la humanidad. Los que no entiendan, los niños nos pueden explicar. Y dice que Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. El mensaje de hoy es: Dios me ha sustituido. El mensaje final, mis hermanos, es que hay esperanza. Amén. El mensaje final es que si tú no quieres ser Caín, no tienes que serlo. Amén. El mensaje final es que aunque Abel murió, Dios puede despertar nuevamente ese corazón de adorador. Aun si tú en tu propia vida has matado tu corazón de adorador, déjame decirte, Dios puede sustituirlo. Amén. El salmista dijo, crea en mí un corazón limpio. El salmista también había matado su corazón de adorador. Escúcheme esto, hermano. Ya estamos en el final, no se pierda el final porque es el cierre, ya ahorita salen los créditos. Mis hermanos, mis hermanas, David es conocido, el rey David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Es conocido como un adorador, pero un día dejó de adorar como Abel y empezó a adorar como Caín. Siendo el rey, siendo conocedor, siendo un hombre de Dios, un día mató a su Abel. Un día mató a su Abel y empezó a adorar como Caín. Pero cuando fue confrontado fue diferente a Caín. Cuando Natán, el profeta, se acerca a David y le confronta su pecado, David dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y se humilla y se viste de cilicio y se rasga sus vestiduras y se humilla y clama por misericordia. Todo lo diferente a lo que hizo Caín. David se humilla y se levanta y le dice al Señor, Señor, crea en mí un corazón limpio y recto, como quien dice, este corazón que tengo ya no sirve, crea uno nuevo, un corazón que te ame, un corazón que te sirva, un corazón recto, un corazón que no vuelva a hacer eso. Entonces Dios le sustituye el corazón a David y David sigue siendo ese adorador. La aplicación, esta es la aplicación, no la interpretación, la aplicación. ¿Has matado tu Abel? De pronto llevas tanto en las iglesias que de pronto ya mataste a tu Abel y estás adorando como Caín. Pues déjame decirte que hay esperanza. Déjame decirte que el Dios que creó a Abel también creó a Set. Que el Dios que tal vez nos ha hecho a nosotros pasar por diferentes pruebas es el mismo Dios que hoy te dice, hoy te estoy hablando a ti. Vuelve a mí. Que Dios te puede sustituir.
Amén. Y Seth viene a hacer la sustitución de Abel. Abel murió, mis hermanos, no obtuvo nada por su ofrenda agradable. Sin embargo, la generación de este mundo, la sociedad de este mundo, no tenía que seguir con la descendencia de Caín. Y viene una descendencia nueva, un linaje nuevo, el linaje de Seth. Y el linaje de Seth, mis hermanos, dice que a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y entonces Enos dice que a partir, póngale cuidado a la diferencia. Cuando Caín le nace un hijo, le llama Enoch y funda una ciudad en honor a su hijo y le empieza a dar la gloria a su hijo. Pero cuando Seth, el reemplazo de Abel, la sustitución que hace Dios para que no se pierda el corazón de Abel, para que no se pierda hombres y mujeres que ofrendan como Abel, la sustitución de Abel es Seth. Y cuando viene Seth y tiene un hijo, no funda una ciudad, no crea un imperio a su alrededor, sino que ahora de Seth nace Enos, y entonces los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Amén. Generaciones después, Amén. vuelve alguien a levantarse y decir: tenemos que darle la gloria a Dios, tenemos que darle la gloria a Dios. No importa cuánto lleve este cristiano de cristiana, si has matado a tu Abel, dile a Dios: susténtame, sustitúyeme y ponme un ser nuevo en mi corazón, Señor. Y me tengo que volver a levantar y que tu nombre vuelva a ser lo importante. Amén. Y que tú vuelvas a tener el reconocimiento. Amén. El pueblo se había acostumbrado a los ganados, a las riquezas, al entretenimiento, a los ídolos. Pero luego de Seth nace alguien que dice: ya no, hay que volver a invocar el nombre del Señor. Amén. ¿Será que del príncipe de paz hay alguien que diga: yo tengo un corazón sustituido? Amén. Y yo voy a levantar el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Y yo voy a seguir haciendo la tarea. Amén. Déjame decirte que Dios lo está haciendo. Amén. Y no viene de un hombre. No es porque yo te ponga las manos, no es porque algo pase raro. Es porque tú lo crees. Y si tú lo crees, entonces es posible. Amén. Y si tú oras y te arrepientas y dices: Señor, perdóname porque tal vez yo he sido ese Caín que he dado esa ofrenda ahí como caiga. Pero hoy quiero ser ese Abel. Hoy quiero ser ese Seth. Hoy quiero ser ese Enos. Y quiero volver a darte a ti el honor. Y que mi vida de ahora en adelante sea para invocar tu nombre, Señor. Y que todo lo que haga, y que todo lo que soy, y que toda mi vida sea para ti, Señor. Y de Seth nace una generación nueva. Una generación que invoca el nombre del Señor. Y de la generación de Seth viene a nacer Abraham. Y de la generación de Abraham viene a nacer David. Y de la generación de David viene a nacer nuestro Señor Jesucristo. La verdadera sustitución de Abel es Jesucristo. La ofrenda más grande que se ha dado en la tierra después de la de Abel es la de Cristo. Amén. Abel dio lo mejor y fue muerto. Cristo se dio a sí mismo. Él fue la ofrenda. Él no dio una ofrenda, Él fue la ofrenda. ¿Estamos tú y yo dispuestos a hacer la ofrenda para el Señor? Amén. No a dar simplemente lo que te sobra. Y no estoy hablando de dinero. No le des las obras de tu tiempo al Señor. No le des las obras de tu alabanza al Señor. No le des las obras de tu amor al Señor. No le des las obras de tu deseo de aprender al Señor. No le des las obras de tus fuerzas. No le des las obras, dale lo mejor. Amén. Entrégale tu vida a Él y dile: Señor, yo quiero que tú seas lo primero en mi vida. Yo quiero que tú seas lo mejor de mi vida. Porque Cristo se dio todo. Él no escatimó nada. Él lo entregó todo. Él fue la ofrenda. Él se entregó voluntariamente. No lo mataron, Él se entregó. Él se entregó. Él había podido bajarse. Él se entregó. Él lo entregó todo. Abel murió por dar lo mejor. Cristo lo entregó todo. Y aún entregó su vida. ¿Qué estás dispuesto a darle al Señor en tu vida?
¿Qué tan dispuestos estamos como iglesia de darle lo mejor al Señor? Dios no te quiere quitar tu trabajo. Dios no te quiere quitar tus finanzas. Dios no te quiere quitar tu vida. Dios no te quiere quitar tu familia. Simplemente quiere que le des el primer lugar a Él. Amén. Simplemente quiere que adores con un corazón diferente al de Caín. Simplemente Él quiere que realmente vengas a entregarte a Él y decirle: Señor, vengo por ti, no por mí. Señor, aleluya. Porque al fin Dios ya lo entregó todo. Amén. Dios ya te lo dio todo. Así es. Pero a veces buscamos son las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. Entonces ofrécete a Él. Ofrécete a Él y dile: Señor, aquí estoy, Señor. Señor. Crea en mí ese corazón nuevo, Señor. Crea ese ser que matado a mi Abel, Señor. Pero sobre todo, Señor, reina en mí, Señor. Amén. Reina en mí. Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Y hágase así en el cielo como se hace en la tierra, Señor. Santificado, Señor, es tu nombre. Grande y poderoso eres tú, Señor. Ayúdame, Jesús, a no darte migajas, porque tú no me has dado migajas. Ayúdame, Jesús, a no darte, Señor, las obras de mi vida. Ayúdame a entregarte todo, Señor. Ayúdame, Padre, Señor, a servirte con excelencia, no buscando nada a cambio, Señor. Ni reconocimiento, ni nada, Jesús. Aquí el grande eres tú, Señor. Ayúdame a no buscar mi propia comodidad ni mi propia satisfacción. Ayúdame a entregarlo todo por ti. Y que se pueda decir un día de mí, Señor, como se dijo de Nos, que a partir de ahí la gente empezó a invocar tu nombre, la gente empezó a invocar tu presencia. Que se pueda decir de nosotros que a partir de nosotros hubo unos hijos que empezaron a buscar del Señor. Hubo una generación que empezó a decir: voy a ser como mi madre, voy a ser como mi padre, voy a ser como mi abuelo, como mi abuela. Pero es necesario ser como Abel. Es necesario entregarlo todo y entregarlo mejor. Señor, cambia nuestro corazón. Cambia nuestro corazón, Señor. Cambia nuestra manera de recibir la exhortación. No permitas que nos sigamos justificando como Caín, ni evadiendo nuestra responsabilidad. Ayúdanos a ser como Enos, que a partir de ahí otros también querían invocar tu nombre. Que nuestra vida inspire a otros a seguirte. Que nuestro ejemplo inspire a otros a seguirte, empezando por nuestra propia familia, nuestros propios hijos, Señor. Quita la religiosidad. Quita ese espíritu de Caín religioso, tradicionalista, costumbrista, que hacía por hacer, pero que no te amaba. Ayúdanos a vivir una vida verdaderamente espiritual, Jesús. Espíritu Santo, confronta nuestro pecado, confronta nuestra tibieza espiritual, confronta nuestra maldad. Pero danos el corazón, Señor, de David, que cuando fue confrontado se arrepintió. Danos el corazón de David, que reconoció que había matado a su Abel y que necesitaba un corazón nuevo. Quita la dureza de nuestro corazón, Señor. Rompe con este corazón de piedra. Rompe con este corazón duro. Rompe con este corazón resabiado, lleno de mañas, lleno de religiosidad, tal vez lleno de conocimiento, pero sin el corazón espiritual de un adorador. Ayúdanos, Señor, a servirte con excelencia. Ayúdanos a entregarnos todo para ti, Jesús. Ayúdanos a morir, Señor, a nuestro yo, a nuestro orgullo. La palabra del Señor dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto. Es necesario morir. Abel murió y aún hoy su ofrenda habla por él. Es necesario morir a nuestro orgullo. Es necesario morir a nuestra sed de reconocimiento. Es necesario morir a nuestra altivez.
a nuestra vanidad aún religiosa. Si queremos una generación que invoque el nombre del Señor, si queremos unos niños y unos jóvenes que crezcan amando al Señor, invocando su nombre, hoy nosotros tenemos que morir y renunciar a seguir adorando como Caín y adorar como Abel, porque tales adoradores buscan al Padre que le adore. Adoradores en espíritu y en verdad, adoradores que adoran conforme como el Espíritu Santo nos guía a través de la verdad de la palabra, no a nuestra propia conveniencia ni a nuestro propio gusto, sino a lo que dice la palabra del Señor. Y que se pueda decir de ti y de mí, un día cuando tal vez ya estemos en la presencia del Señor, que a partir de ti, a partir de mí, una generación que empezó a buscar al Señor de verdad. Que tu ejemplo llevó a tus hijos, a tus nietos y aún a tus bisnietos a buscar del Señor. Que tu testimonio hizo que otros conocieran de Cristo. Que tu vida fue un ejemplo a seguir. Que tu vida fue un ejemplo para otros. Es el tiempo, mis hermanos, de ya no seguir jugando a la religión, de ya no traer los canastos de Caín ni traer los corderos de Abel. Es el tiempo de entregarlo de verdad. Es el tiempo de vivir para el Señor. Es el tiempo de amarlo como Él debe ser amado. Es el tiempo de adorarlo como Él dice que debe ser adorado. Es el tiempo de alabarlo como Él merece. Es el tiempo de dar testimonio como Él nos ha dado el poder para hacerlo. Y recibiréis poder para que seáis mis testigos. El poder del Espíritu Santo no es para el domingo en el culto. El poder del Espíritu Santo es para dar ejemplo y ser testimonio en todo lugar de que Él es real y de que otros pueden acercarse a Él y invocar su nombre porque tú estás dando ejemplo, porque tú estás dando testimonio, porque tú predicas de palabra y de hechos, porque tu vida es un ejemplo a seguir, porque tu vida lleva a Cristo, porque tú eres ese Juan el Bautista que prepara el camino para que otros se encuentren con Jesús, porque tú eres ese David que no se avergüenza de exaltar el nombre del Señor, porque tú eres ese hombre, esa mujer de Dios que está dispuesta a renunciar y a menguar para que Él crezca, que no estás pensando solo en ti sino en las futuras generaciones. Sed no pensó en él, pensó en Enos. Enos pensó en la siguiente generación y la gente empezó a invocar al Señor. No se trata de nosotros, se trata de Dios y de los prójimos, que son esa siguiente generación que necesita conocer al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, bendito Rey. A ti sea, Señor, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermano Gustavo, si es tan amable.